Los salones de obsidiana del Alto Mando Galáctico nunca habían presenciado tal majestuosidad teatral. El comandante supremo Vex, con sus 7 pies de magnificencia purpúrea y escamosa, se erguía ante el consejo reunido como un pavo real haciendo alarde ante aves menores. Sus antebrazos gesticulaban dramáticamente mientras estandartes holográficos se desplegaban detrás de él, cada uno más ridículamente ornamentado que el anterior. Estimados miembros de nuestra gloriosa confederación, bramó Vex, su voz resonando por la cámara con la sutileza de un impacto de meteoro. Hoy marca el fin de nuestra caritativa paciencia. La sala del consejo zumbaba con anticipación. Representantes de 47 sistemas estelares, sentados en sus túnicas ceremoniales, con tentáculos y varios apéndices prácticamente temblaban de emoción. Después de 1000 años de lo que ellos generosamente llamaban coexistencia pacífica con la humanidad, finalmente habían llegado a su punto de quiebre. El miembro del Consejo Trick, un ser de piel azul cuya cabeza se parecía a una piña de gran tamaño, levantó uno de sus muchos brazos. Comandante Supremo, seguramente usted solo. Los humanos han sido adecuadamente dóciles durante los acuerdos de paz. Los ojos de Vex, los 6, rodaron en perfecta sincronización. ¿Dóciles? Dóciles. Golpeó su puño principal sobre el podio, haciendo que varios miembros del consejo más pequeños dieran un respingo. Se han vuelto gordos y perezosos, cómodos en su pequeña canica azul, creyéndose seguros bajo nuestra benévola protección. El comandante supremo activó su proyector de hologramas personal porque, por supuesto, tenía uno. Imágenes de la Tierra flotaron sobre la asamblea, girando lentamente como un premio en alguna subasta cósmica. Mírenlos, continuó Vex, su voz destilando desdén, construyendo sus pequeñas ciudades, volando sus patéticos pájaros de metal por su atmósfera, completamente ajenos a las verdaderas estructuras de poder de esta galaxia. Han olvidado su lugar en el gran orden de las cosas. El almirante Thorpe, sentado en la primera fila con su colección de condecoraciones militares brillando como una bola de discoteca, asintió sabiamente. Su especie, los Kratnari, era conocida por su brillantez táctica y su desafortunada tendencia a sobreaccesorizar sus uniformes. Hoy, Thorpe se había superado a sí mismo con no menos de 17 medallas diferentes, 4 bandas ceremoniales y lo que parecía ser una pequeña capa pegada a su hombro izquierdo. Los humanos de hecho se han vuelto presuntuosos, asintió Thorpe, acariciando pensativamente sus elaborados tentáculos de la barbilla. El mes pasado, su embajador cuestionó nuestros derechos mineros en los territorios del borde exterior. ¿Se imaginan a un humano cuestionándonos? Jadeos de horror recorrieron la cámara. Varios miembros del consejo se aferraron a sus perlas, cristales o lo que fuera el equivalente para su especie particular. Vex levantó las manos para pedir silencio, un gesto que tomó considerablemente más tiempo de lo necesario debido a que tenía 4. Precisamente por esto debemos actuar. El tratado de paz estaba destinado a mantenerlos manejables. En cambio, se han vuelto cómodos, confiados. Les sonríen a nuestros delegados. Hacen charlas triviales sobre sus patrones climáticos. Con la audacia, chilló el miembro del Consejo Bor, cuya especie se comunicaba principalmente a través de elaborados gritos. La charla trivial, la forma más ofensiva de agresión verbal conocida por los seres civilizados. El comandante supremo comenzó a pasear, lo cual era todo un espectáculo dada su tendencia a coordinar sus 4 brazos en florituras dramáticas. Durante demasiado tiempo les hemos permitido vivir bajo la ilusión de que importan en el orden cósmico, de que sus pequeñas opiniones tienen peso en los asuntos galácticos, de que su supuesto progreso tecnológico significa algo para especies que dominaron los viajes más rápidos que la luz cuando sus ancestros aún estaban descubriendo el fuego. Más asentimientos y murmullos de acuerdo llenaron la cámara. El miembro del Consejo Urex, que parecía un cruce entre un hongo y una bibliotecaria muy enojada, se levantó con gran ceremonia. El comandante supremo Vex dice la verdad. Justo ayer, recibí una comunicación de la Tierra solicitando programas de intercambio cultural. ¿Intercambio cultural? Como si necesitáramos algo de una especie que todavía usa combustibles fósiles para el transporte. La multitud estalló en lo que podría llamarse generosamente risas, aunque sonaba más como una colección de maquinaria moribunda y animales heridos teniendo una discusión acalorada. Vex permitió que la burla continuara durante exactamente 37 segundos, porque lo había cronometrado para un efecto dramático máximo. Luego volvió a levantar las manos, y la cámara quedó en silencio con precisión militar. Honrados colegas, anunció, su voz ahora adoptando el tono de alguien que pronuncia un elogio fúnebre para el sentido común. Por la presente, convoco a una votación formal.
Todos aquellos a favor de declarar la guerra a la especie humana de la Tierra, sírvanse manifestarse de la manera tradicional. Lo que siguió fue una exhibición espectacular de democracia alienígena en acción. Tentáculos se dispararon hacia el cielo. Garras se extendieron. Parches bioluminiscentes destellaron en señal de acuerdo. Apéndices extraños que desafiaban la clasificación se agitaron con entusiasmo. Incluso los seres de energía lograron pulsar en aprobación. La votación fue unánime, no porque hubieran considerado cuidadosamente las implicaciones, ojo, sino porque nadie quería ser la única voz disidente en una sala llena de seres con suficiente potencia de fuego para vitrificar una luna pequeña. Excelente, proclamó Vex, logrando de alguna manera aplaudir con sus 4 manos en un ritmo que era a la vez hipnotizante y ligeramente nauseabundo. Almirante Thor. El almirante excesivamente vestido se puso en posición de firmes, sus medallas tintineando como campanillas de viento en un huracán. Sí, comandante supremo. Llevará la tercera flota de batalla a la Tierra inmediatamente. Entregue nuestro ultimátum con el toque apropiado. Asegúrese de que comprendan la gravedad de su situación. Use las naves grandes, las que tienen todas las armas de aspecto aterrador visibles desde la órbita. Thorpe saludó con 3 apéndices diferentes simultáneamente, un movimiento que claramente había practicado frente a un espejo. Será un honor, comandante supremo. Debo preparar el pergamino formal del ultimátum con las letras doradas y los 17 sellos oficiales. Obviamente. Vex parecía horrorizado por la pregunta. Esto es una declaración de guerra adecuada, no un desacuerdo casual sobre rutas comerciales. Quiero toda la pompa y circunstancia debida, la intimidante música de fondo, las pantallas holográficas de nuestro poder militar, todo. Mientras la sesión del Consejo se disolvía en una charla excitada sobre planes de batalla y protocolos ceremoniales, ninguno de ellos notó el pequeño dispositivo de grabación que había sido discretamente colocado cerca del podio principal. Ninguno de ellos se preguntó por qué los humanos habían accedido tan fácilmente a permitir equipo de monitoreo cultural en sus sagrados salones. Y ciertamente ninguno de ellos consideró que tal vez, solo tal vez, los humanos habían estado esperando este día desde hacía bastante tiempo. La llegada del almirante Thorpe a la estación orbital de la Tierra fue nada menos que espectacular. Bueno, espectacular si disfrutabas del tipo de boato militar exagerado que hacía que los luchadores profesionales parecieran sutiles. La tercera flota de batalla emergió del hiperespacio en formación perfecta, cada nave posicionada con precisión matemática para crear la silueta más intimidante posible contra el telón de fondo del espacio. 300 naves en total, la flota se organizó en lo que Thorpe orgullosamente llamó la garra de la perdición inevitable. Era una formación que él había diseñado personalmente durante sus días de academia, y estaba absolutamente convencido de que infundía miedo en los corazones de las especies menores. La nave insignia, la Furia Justa de 1000 soles, se posicionó al frente y al centro, erizada con suficiente armamento para arrasar un continente. Thorpe se encontraba en su puente de mando, resplandeciente con su armadura ceremonial completa, que de alguna manera logró incorporar aún más medallas que su atuendo del Consejo. Su ayudante, el teniente Curix, se acercó con el pergamino formal del ultimátum llevado en una bandeja dorada porque, aparentemente, incluso la guerra interestelar requería una presentación adecuada. Almirante, anunció Curix con la reverencia usualmente reservada para las ceremonias religiosas. La declaración formal de hostilidades ha sido preparada según el protocolo 17A42. Letras doradas, sellos de cera carmesí y el anexo tradicional de evaluación de amenazas. Thorpe sintió con aprobación, sus tentáculos crispándose con anticipación. Excelente. Abrir comunicaciones con la estación orbital humana. Transmisión ceremonial completa, transmisión de amplio espectro. Quiero que cada humano en su patético sistema solar sea testigo de este momento. La pantalla de visualización cobró vida, mostrando el interior de la estación orbital principal de la Tierra. Los humanos aparentemente acababan de terminar lo que parecía un descanso para el café, porque varios de ellos aún sostenían tazas humeantes y se veían notablemente relajados para ser personas a punto de recibir una declaración de guerra. Un hombre humano dio un paso al frente, vistiendo lo que parecía un uniforme informal que habría hecho llorar a cualquier oficial militar alienígena que se respetara por el estado de los códigos de vestimenta adecuados. Su placa de identificación decía Jake Morrison, enlace diplomático senior, y tenía el tipo de sonrisa relajada que sugería que esto era solo un martes más. Saludos, dijo Jake alegremente, levantando su taza de café en lo que podría haber sido un saludo o un brindis. Bonita flota tienen ahí. Muy brillante. ¿A qué debemos el placer?
Thorpe parpadeó con sus 4 ojos en secuencia, momentáneamente desconcertado por el comportamiento casual del humano. Esto no era el terror cobarde que había esperado. Se recuperó rápidamente, irguiéndose a su impresionante altura. Soy el almirante Thorpe de las Fuerzas de Defensa Kratnari, en representación del Alto Mando Galáctico, anunció, su voz resonando con la autoridad de 47 sistemas estelares. Vengo portando la declaración formal de hostilidades contra la especie humana. Gesticuló dramáticamente, y el pergamino dorado se desenrolló con precisión mecánica, flotando en el aire entre él y la cámara. El documento era una obra maestra de intimidación burocrática, completo con una caligrafía elegante y suficientes sellos oficiales para abastecer un pequeño acuario. Por decreto unánime del Alto Mando Galáctico, continuó Thorpe, leyendo del pergamino con la solemnidad de alguien que anuncia el fin del mundo. La especie humana queda por la presente notificada de que los acuerdos de paz de 1000 años han terminado. Se han vuelto demasiado cómodos, demasiado arrogantes, demasiado presuntuosos en sus tratos con sus superiores. Jake tomó un sorbo de café y asintió pensativamente. Ajá. Continúe. La confianza de Thorpe flaqueó ligeramente, pero siguió adelante. Se rendirán inmediata e incondicionalmente. Su planeta será puesto bajo ley marcial. Su tecnología será confiscada. Sus líderes serán reubicados en alojamientos más apropiados. El almirante hizo una pausa para un efecto dramático, esperando gritos de terror, súplicas desesperadas de misericordia o, al menos, algo de arrastrarse adecuadamente. En cambio, los hombros de Jake comenzaron a temblar ligeramente. «Oh», dijo Jake, su voz tensa por la emoción reprimida. «Oh, esto está realmente sucediendo». «Sí», declaró Thorpe triunfalmente. Finalmente comprenden la gravedad de su situación. El poder del Alto Mando Galáctico no debe ser. Un pequeño resoplido escapó de los labios de Jake. Luego otro. Sus ojos ahora estaban llorosos y su mano se había movido para cubrir su boca. ¿Estás llorando?, preguntó Thorpe, confundido pero algo satisfecho. Las lágrimas inducidas por el miedo eran una respuesta aceptable a una intimidación adecuada. Pero entonces los hombros de Jake comenzaron a temblar con más fuerza y el sonido que salió definitivamente no era un sollozo. Era una risita. Silenciosa al principio, pero que rápidamente aumentaba en intensidad. «Lo siento», jadeó Jake entre carcajadas cada vez más ruidosas. «Es que, 1000 años de paz, y ahora deciden que estamos demasiado cómodos». Las risitas se convirtieron en una carcajada a pleno pulmón, una risa profunda y cordial que resonó por los pasillos de la estación. Otros humanos comenzaron a reunirse detrás de Jake, atraídos por la conmoción. Cuando vieron la intimidante flota alienígena en la pantalla y escucharon la explicación de Jake, comenzaron a unirse. Primero, fue la doctora Sarah Collins de la División de Investigación, su compostura profesional se resquebrajando mientras se doblaba de risa. Luego el capitán Mike Torres de seguridad de la estación comenzó a reír, lo que se convirtió en una carcajada a pleno pulmón cuando vio bien el elaborado uniforme de Thorpe. «Esperen», jadeó la ingeniera Lisa Park, secándose las lágrimas de los ojos. «Creen que nos hemos ablandado durante la paz». «Oh, eso es hermoso». Más humanos se agolparon en el encuadre, cada uno mirando al desconcertado almirante alienígena y a la enorme e intimidante flota, y luego disolviéndose en una risa incontrolable. Toda la estación parecía estar experimentando la mejor carcajada colectiva que había tenido en décadas. Thorpe permaneció inmóvil, con la mandíbula colgando de una manera que era decididamente impropia para un oficial militar de su rango. Su ayudante, el teniente Curix, miró alternativamente a los humanos que reían y a su desconcertado almirante, preguntándose si se trataba de algún tipo de técnica de guerra psicológica humana que no habían estudiado en la academia. ¿Esto? «Esto no es la respuesta apropiada», balbuceó Thorpe, su voz quebrándose ligeramente. «Acabo de declarar la guerra». ¿Guerra? ¿Entienden lo que eso significa?» Jake, todavía riendo tan fuerte que apenas podía hablar, logró secarse los ojos y mirar directamente a la pantalla. «Oh, amigo», jadeó, «no tienes idea de lo que acabas de empezar». La risa continuó, extendiéndose por la estación como la enfermedad más infecciosa de la historia humana. Y en algún lugar en la parte posterior de la mente del almirante Thorpe, una pequeña voz comenzaba a sugerir que tal vez, solo tal vez, esto no iba según lo planeado. El viaje de regreso al Alto Mando Galáctico se sintió más largo de lo habitual.
Probablemente porque el almirante Thorpe pasó la mayor parte del tiempo mirando fijamente el mamparo y cuestionando cada decisión de vida que lo había llevado a este momento. Su ayudante, el teniente Curix, había intentado entablar conversación exactamente una vez antes de decidir que el incómodo silencio era preferible a ver a su oficial superior tener lo que parecía ser una crisis existencial. El comandante supremo Vex paseaba por su cámara privada cuando llegó Thorpe, sus 4 brazos gesticulando salvajemente mientras practicaba lo que claramente estaba destinado a ser un discurso de victoria. La cámara misma era un monumento al ego alienígena, decorada con trofeos de campañas exitosas, retratos de Vex en varias poses heroicas y lo que parecía ser una estatua dorada de sí mismo pronunciando un discurso ante una multitud de subordinados que lo adoraban. «Ah, Thorpe», exclamó Vex, girando con el tipo de toque dramático que sugería que había estado ensayando este momento. «Háblame del terror humano». ¿Lloraron? ¿Suplicaron? ¿Ofrecieron su rendición con el arrastrarse apropiado? Thorpe abrió la boca, la cerró, luego la abrió de nuevo como un pez tratando de explicar la física cuántica. Bueno, comandante supremo, ellos, es decir, los humanos. Suéltelo, almirante. ¿Se rindieron inmediatamente o les tomó los 30 segundos completos que predije? Se rieron. Las palabras flotaron en el aire como un mal olor en una cena diplomática. Los 6 ojos de Vex parpadearon en secuencia, luego todos a la vez, y luego parecieron perder el enfoque por completo. Sé que. Se rieron, señor. Con bastante entusiasmo, en realidad. Toda la estación se unió. Thorpe hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, la risa más completa que he presenciado. La complexión púrpura de Vex comenzó a cambiar hacia un tono magenta bastante alarmante. ¿Se rieron de una declaración formal de guerra? ¿Del poder del alto mando galáctico? ¿De mi ultimátum cuidadosamente elaborado? Sí, señor. Particularmente de la parte en la que se decía que estaban demasiado cómodos. El ojo del comandante supremo se crispó. Fue un pequeño tic, apenas perceptible, pero era el tipo de tic que sugería que las erupciones volcánicas eran inminentes. Esto, anunció Vex con la cuidadosa precisión de alguien que se esforzaba mucho por no sufrir una combustión espontánea, es inaceptable. Claramente no comprendieron la gravedad de su situación. Debemos escalar inmediatamente. En cuestión de horas, la respuesta del alto mando galáctico fue rápida y abrumadora. La cuarta, quinta y sexta flotas de batalla fueron desplegadas al sistema solar de la Tierra, elevando la fuerza de invasión total a más de 1000 naves. Cada nave estaba equipada con suficiente potencia de fuego para reducir una luna a polvo cósmico, y se dispusieron en formaciones cada vez más elaboradas alrededor de la Tierra. Vex elaboró personalmente el segundo ultimátum, esta vez añadiendo lo que él llamó protocolos de intimidación mejorados. El mensaje se entregó a través de una proyección holográfica visible desde la superficie de la Tierra, repleta de ominosa música de fondo compuesta por la orquesta de guerra más aclamada de la galaxia. Humanos de la Tierra, tronó la proyección con la imagen de Vex elevándose sobre sus principales ciudades como un dios púrpura enojado teniendo un día particularmente malo. Han fallado en comprender la gravedad de su situación. Contemplen el poder reunido de 1000 mundos. Ríndanse ahora o enfrenten las consecuencias de su necia desafianza. La respuesta fue casi inmediata, y fue risa de nuevo. Pero esta vez no fue solo la estación orbital. Esta vez fue todo el planeta. Cada ciudad importante estalló en risas espontáneas mientras los ciudadanos salían a las calles, señalando la proyección holográfica y perdiendo la cabeza colectivamente de diversión. Jake Morrison, quien aparentemente se había convertido en el portavoz no oficial de la Tierra para las relaciones alienígenas, apareció en todas las principales redes de comunicación. Todavía se reía cuando se dirigió a la cámara. Amigos, dijo, secándose las lágrimas de los ojos. Trajeron más naves. 1000 de ellas esta vez. Porque aparentemente nuestra risa no fue lo suficientemente clara la primera vez. La red de información humana, que los alienígenas siempre habían descartado como parloteo primitivo, estalló en lo que solo podía describirse como el festival de burla más completo en la historia galáctica registrada. En cuestión de minutos, las imágenes de la flota alienígena se transformaban en lo que los humanos llamaban memes. Una imagen popular mostraba el elaborado uniforme del almirante Thorpe con la leyenda, cuando tienes más medallas que experiencia en batalla. Otra presentaba la formación de batalla alienígena con mucha compensación escrito en grandes letras alegres.
Los humanos crearon algo llamado bingo de la flota alienígena, donde los ciudadanos podían marcar casillas por cosas como entrada innecesariamente dramática, formación de naves excesivamente complicada y la amenaza al planeta mientras lleva una capa elegante. El comandante Vex, observando estos acontecimientos desde su centro de mando, sintió algo que nunca antes había experimentado. Podría haber sido duda, pero se negó a reconocerlo como tal. En cambio, optó por interpretarlo como una furia justa en su máxima intensidad. Desplieguen toda la Armada Galáctica, rugió, saliva volando de sus mandíbulas. Cada nave, cada flota. Quiero una fuerza tan masiva que bloquee su sol. Señor, se aventuró cuidadosamente su ayudante. Quizás deberíamos considerar que los humanos podrían. ¿Podrían qué? La voz de Vex alcanzó frecuencias que hicieron que las pantallas de cristal cercanas se agrietaran. Podrían reírse más fuerte. Bien. ¿Qué se rían? Que se rían mientras son testigos del poder reunido de 47 civilizaciones. Y así continuó la escalada. 5.000 naves, 10.000, 20.000. Cada despliegue fue recibido con risas humanas cada vez más histéricas y memes cada vez más creativos. Los humanos comenzaron a hacer apuestas sobre cuántas naves aparecerían a continuación, y los ganadores donaban sus ganancias a algo llamado el Fondo de Ayuda de Comedia Galáctica. Un programa de entretenimiento humano particularmente popular comenzó a presentar un segmento llamado Pronóstico de la Flota Alienígena. Comediantes eufóricos predecían los despliegues de naves del día siguiente con el mismo entusiasmo típicamente reservado para los informes meteorológicos. Y mañana, anunció el comediante Pete Richardson, esperamos una alta probabilidad de posturas militares innecesarias, con amenazas dispersas de destrucción planetaria y un 90% de probabilidad de naves realmente brillantes. La audiencia estalló en aplausos mientras los comandantes militares más temidos de la galaxia observaban con horror desconcertado cómo su campaña de intimidación cuidadosamente orquestada se convertía en el remate del chiste más largo del universo. El comandante supremo Vex miró los informes que llegaban de su división de inteligencia. Cada uno más confuso que el anterior. Los humanos ya no solo se reían. Estaban celebrando. Estaban organizando fiestas. Estaban vendiendo camisetas con diseños de naves alienígenas. Y en algún lugar en la parte posterior de su mente, una pequeña voz comenzaba a sugerir que tal vez, solo tal vez, los humanos sabían algo que el alto mando galáctico no sabía. La oficial de inteligencia Krix siempre se había enorgullecido de ser la voz tranquila y analítica de la razón en una galaxia llena de posturas dramáticas y declaraciones teatrales. Mientras sus colegas pasaban el tiempo puliendo metales y practicando discursos intimidantes, ella prefería la tranquila satisfacción del análisis de datos y el reconocimiento de patrones. Su oficina era un marcado contraste con las cámaras cubiertas de oro de sus superiores, llena de pantallas holográficas, terminales de datos y suficientes sustitutos de cafeína para mantener un pequeño planeta despierto durante un mes. Fue precisamente esta naturaleza analítica lo que la convirtió en la elección obvia cuando el comandante supremo Vex, en un raro momento de pensamiento estratégico real, decidió que tal vez alguien debería averiguar por qué los humanos estaban tratando su invasión como si fuera un teatro-cena. Krix, había ladrado Vex durante su reunión matutina, sus antebrazos agitándose con su típico toque dramático. Necesito respuestas. Respuestas reales, no más informes sobre estadísticas de risas humanas o tasas de producción de memes. ¿Qué han estado haciendo esas criaturas primitivas durante los últimos 1000 años? Ahora, 3 días después de su investigación, Krix comenzaba a entender por qué los humanos encontraban su situación tan divertida. Los informes oficiales del último milenio resultaban una lectura notablemente aburrida. Según los archivos de inteligencia galáctica, la humanidad había pasado sus años pacíficos haciendo exactamente lo que cabría esperar de una especie bajo supervisión protectora. Operaciones mineras en el cinturón de asteroides, leyó en voz alta a su oficina vacía, desplazándose por informe tras informe. Expandieron sus colonias a Marte y las lunas exteriores, continuaron sus pintorescos y pequeños programas de investigación científica. Construyeron más de esas estaciones espaciales encantadoramente primitivas. Se detuvo en un informe fechado hace 300 años. El consorcio minero humano solicita permiso para expandir las operaciones al sistema de lunas de Júpiter. Aprobado para extracción de minerales únicamente. Protocolos estándar observados. Otro informe, de 200 años de antigüedad, misión humana de investigación en el espacio profundo se lanza para estudiar fenómenos estelares. Ruta aprobada a través de los sectores 7 a 12. Parámetros de la misión científica confirmados.
Krix se recostó en su silla, sus 3 ojos escaneando los datos con creciente confusión. Todo parecía perfectamente normal, perfectamente inofensivo, perfectamente aburrido. Entonces, ¿por qué tenía la persistente sensación de que se le escapaba algo importante? Su ordenador emitió un suave tintineo, indicando una transmisión entrante de la Tierra. La embajadora Maya Franklin apareció en su pantalla, luciendo notablemente serena para ser alguien cuyo planeta estaba actualmente rodeado por suficiente potencia de fuego para esterilizar una galaxia. Maya era una de esas humanas que claramente había dominado el arte de la cortesía diplomática mientras mantenía sus verdaderos pensamientos ocultos detrás de una agradable sonrisa. Llevaba un uniforme azul simple que lograba verse profesional y completamente relajado, como si estuviera tomando el té en lugar de discutir la guerra interestelar. Buenas tardes, oficial de inteligencia Krix, dijo Maya con un educado asentimiento. Espero que esté teniendo un día productivo. Entiendo que ha estado revisando nuestros registros históricos. Krix asintió, agradecida de hablar con alguien que parecía capaz de mantener una conversación sin disolverse en histeria. De hecho, embajadora Franklin. Debo admitir que las actividades de su especie durante el periodo de paz parecen notablemente poco destacables. La sonrisa de Maya se amplió ligeramente. Oh, hemos estado ocupados. Ya sabe cómo es. Siempre hay algo en lo que trabajar, siempre nuevos proyectos que abordar. 1000 años pasan sorprendentemente rápido cuando uno se concentra en la mejora personal. Sus operaciones mineras parecen bastante extensas, observó Krix, mostrando una pantalla holográfica del sistema solar. Aunque he notado algunas discrepancias en los informes de extracción de recursos. Según nuestros registros, han estado extrayendo significativamente más materias primas de lo que sugeriría el crecimiento de su población. Bueno, respondió Maya, su tono perfectamente agradable. Siempre hemos creído en estar preparados. Mejor tener demasiado que demasiado poco, ¿no cree? Krix frunció el ceño ante su pantalla. Los números realmente no cuadran, embajadora. Según estas cifras, la humanidad ha extraído suficientes metales raros como para construir, bueno, francamente, para construir una flota de considerable tamaño. Sin embargo, sus naves espaciales registradas siguen siendo relativamente pocas. La sonrisa diplomática de Maya nunca flaqueó, pero algo brilló en sus ojos que podría haber sido diversión. Oh, ya sabe cómo es la burocracia. A veces el papeleo se atrasa un poco. Estoy segura de que todo está debidamente contabilizado en algún lugar. Y estas misiones de espacio profundo, continuó Krix, destacando varias trayectorias en su pantalla. Sus naves de exploración han cubierto distancias notables. Algunas de estas rutas las llevan a través de regiones fronterizas altamente disputadas. Seguramente no estaban solo haciendo turismo. La curiosidad científica es algo maravilloso, respondió Maya suavemente. Siempre nos ha fascinado la galaxia más amplia, aprender sobre diferentes tecnologías, diferentes enfoques para la resolución de problemas. Le sorprendería lo que se puede descubrir cuando realmente se pone uno a ello. Krix sintió que esa sensación persistente se hacía más fuerte. Embajadora, estoy empezando a notar algunas lagunas bastante significativas en nuestros informes de monitoreo. Periodos en los que la actividad humana parecía desaparecer de nuestros sensores por completo. Maya asintió comprensivamente. Oh, sí, hemos tenido algunos problemas con nuestros sistemas de comunicación a lo largo de los años. Dificultades técnicas, ya sabe, a veces pasábamos meses sin contacto adecuado con sus estaciones de monitoreo. Pero le aseguro que nunca estuvimos inactivos durante esos periodos. ¿Qué estaban haciendo exactamente durante esos apagones de comunicación? La sonrisa de Maya se volvió positivamente radiante. Investigación y desarrollo, principalmente. Probando nuevas ideas, resolviendo algunos desafíos técnicos, el tipo de proyectos intensivos que requieren un enfoque ininterrumpido. Krix empezaba a sentirse como alguien tratando de resolver un rompecabezas con guantes. Cada respuesta que daba Maya era perfectamente razonable, perfectamente diplomática y perfectamente inútil. Pero bajo las respuestas educadas, podía sentir algo más. Algo que hacía que sus escamas picaran de inquietud. Embajadora, dijo finalmente, tengo que preguntar. La reacción de su gente a nuestra declaración de guerra fue inesperada. La mayoría de las especies responden con miedo o enojo, o al menos preocupación. Su gente respondió con risas. ¿Por qué?
Maya se inclinó ligeramente, y por un momento, su máscara diplomática se deslizó. Sus ojos brillaron con algo que definitivamente era diversión, pero también algo más profundo, algo que parecía casi compasión. «Oficial de inteligencia Krix», dijo suavemente, «¿puedo darle un consejo amistoso? Quizás quiera sugerir al comandante supremo Vex que reconsidere toda esta idea de la invasión. No porque estemos particularmente preocupados por ella, ojo, sino porque, bueno, digamos que después de 1000 años de paz, hemos tenido mucho tiempo para pensar en lo que haríamos si alguien decidiera interrumpirla». La sonrisa de Maya volvió a su brillo diplomático total. «Por supuesto, eso depende completamente de usted y de su estructura de mando. Ciertamente no querríamos decirle al alto mando galáctico cómo llevar a cabo sus asuntos. Solo estamos aquí si nos necesita». La transmisión terminó, dejando a Krix mirando una pantalla en blanco y sintiéndose más confundida que nunca. Volvió a sus pantallas de datos. Pero ahora todo se veía diferente. Los informes de minería, las misiones de exploración, los apagones de comunicación, todo parecía formar un patrón que no podía comprender del todo. Pero una cosa se estaba volviendo cada vez más clara. Los humanos no se reían porque fueran estúpidos o despistados. Se reían porque sabían algo. Algo que todo el alto mando galáctico había pasado por alto por completo. Y si la diversión apenas contenida de Maya era alguna indicación, era algo que los alienígenas iban a descubrir por las malas. Krix no había dormido en 3 días. No porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía números que no tenían sentido, patrones que no deberían existir y rastros de datos que conducían a conclusiones tan absurdas que su mente analítica se negaba a aceptarlas. El descubrimiento llegó a las 3 de la madrugada y 47 del cuarto día, cuando finalmente dejó de mirar lo que decían los informes y comenzó a mirar lo que no decían. «Ordenador», ordenó, su voz rasposa por el exceso de sustituto de cafeína y la falta de descanso. «Cruza todos los datos de operaciones mineras humanas con los informes de actividad sísmica de su sistema solar. Incluye datos de nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo». La pantalla holográfica se iluminó, superponiendo las ubicaciones de los sitios mineros con las lecturas sísmicas. Lo que Krix vio hizo que su estómago realizara operaciones que desafiaban varias leyes de la física. Cada operación minera había sido acompañada por una actividad sísmica equivalente a explosiones masivas. No las detonaciones suaves y controladas típicas de la extracción de minerales, sino liberaciones catastróficas de energía que se registraron en sensores a miles de millones de kilómetros de distancia. Eso es imposible», susurró, mirando los datos. «Esas lecturas indicarían rendimientos explosivos en los... ¿O no? ¿O no, no?» Llamó a los registros históricos del cinturón de asteroides, comparando mapas de densidad de hace 1000 años con los escaneos actuales. Lo que encontró hizo que sus tentáculos se adormecieran de horror. Solía haber 12 grupos de asteroides significativos en el cinturón. Ahora había 3. «Muéstrame el estudio planetario histórico del sistema solar humano de hace 1000 años». La pantalla se actualizó, mostrando el sistema solar tal como había existido al comienzo de los acuerdos de paz. Krix contó los planetas 1, 2, 3 veces, sus ojos negándose a aceptar lo que estaba viendo. Había habido 9 planetas en el sistema solar humano hace un milenio. Ahora había 8. ¿Dónde?, preguntó al aire vacío, su voz apenas un susurro, «está el 5.º planeta». La respuesta del ordenador fue clínicamente precisa. Los registros históricos indican que el 5.º planeta, designado Phaeton en la nomenclatura humana, sufrió una falla estructural catastrófica hace aproximadamente 600 años. La causa se lista como inestabilidad gravitacional natural. La mente analítica de Krix se puso en marcha y comenzó a buscar cada fragmento de datos que pudo encontrar sobre esta destrucción planetaria natural. Lo que descubrió la hizo desear haber elegido una carrera segura en algo como la gestión de residuos o la recaudación de impuestos. Las lecturas sísmicas de la destrucción de Phaeton mostraron una liberación de energía precisa y dirigida desde el núcleo del planeta. El patrón de escombros era demasiado uniforme, demasiado simétrico para ser natural. Y la firma de energía coincidía con las explosiones mineras que habían estado ocurriendo en todo el sistema durante los últimos 6 siglos. No extrajeron el cinturón de asteroides, exhaló, la horrible verdad comenzaba a surgir. Ellos crearon el cinturón de asteroides. Con apéndices temblorosos, comenzó a acceder a las bases de datos militares clasificadas que detallaban las capacidades armamentísticas de varias especies galácticas.
Lo que necesitaba era un punto de referencia, algo para comparar las lecturas de energía. Las armas más poderosas de rompeplanetas del alto mando galáctico, las que eran estrictamente teóricas y nunca habían sido probadas porque se consideraban demasiado peligrosas para existir, mostraban firmas de energía aproximadamente una décima parte de la magnitud de lo que los humanos habían estado detonando casualmente en su patio trasero durante siglos. Ordenador, ordenó, su voz ahora firme con el tipo de calma que precede a un colapso psicológico completo. Analiza la trayectoria y los patrones de energía de todas las misiones humanas de exploración del espacio profundo durante los últimos 1000 años. Los resultados fueron una obra maestra de recopilación de inteligencia estratégica disfrazada de curiosidad científica. Los humanos no habían estado explorando. Habían estado llevando a cabo misiones de reconocimiento a cada instalación militar importante, astillero y depósito estratégico de recursos en la galaxia. Habían mapeado cada posición defensiva de cada especie miembro del alto mando galáctico. Pero esa no era la peor parte. La peor parte fue cuando Krix se dio cuenta de que los humanos también habían estado probando sus sistemas de armas durante estas misiones de exploración. Lo que las estaciones de monitoreo habían detectado como fallas en el motor o errores de navegación, eran en realidad pruebas de armas realizadas en el espacio profundo, lejos de cualquier sistema habitado. Las firmas de energía mostraban mejoras progresivas con el tiempo. Los humanos no solo estaban construyendo armas. Las estaban perfeccionando. Ordenador, muéstrame la ubicación actual de todas las naves humanas registradas. La pantalla se actualizó para mostrar la patéticamente pequeña flota civil humana que el alto mando galáctico había despreciado tanto. 47 naves en total, en su mayoría cargueros y naves de investigación. Ahora, muéstrame las firmas de energía no registradas de las últimas 72 horas. La pantalla estalló en contactos. Cientos de ellos. Miles. Objetos del tamaño de naves moviéndose por el espacio con sistemas de propulsión que no coincidían con ninguna tecnología conocida en la base de datos galáctica. Estaban en todas partes, escondidos en campos de asteroides, detrás de lunas, en los confines de los sistemas estelares. Los humanos habían estado construyendo una flota masiva y tecnológicamente avanzada que hacía que toda la Armada Galáctica pareciera una colección de juguetes antiguos. Krix volvió a buscar los datos de análisis de armas, comparando las firmas de energía de las operaciones mineras humanas con las capacidades teóricas de su flota oculta. Las matemáticas eran simples, elegantes y absolutamente aterradoras. Cada nave humana parecía estar equipada con armas capaces de destrucción planetaria, no bombardeo de superficie, no ataques estratégicos, sino una devastación total de rompeplanetas. Han estado en guerra, se susurró a sí misma. Las piezas finalmente encajaban. Durante 1000 años, han estado en guerra consigo mismos, con su propio sistema solar, probando armas, perfeccionando tácticas, construyendo la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica. Pensó en la educada sugerencia de la embajadora Maya de que el comandante supremo Vex quizás querría reconsiderar la invasión. Pensó en la risa humana, los memes, la completa falta de miedo al enfrentarse al poder reunido de 47 civilizaciones. No se reían porque fueran ignorantes. Se reían porque habían pasado un milenio preparándose para este mismo momento. Los apagones de comunicación de repente tuvieron perfecto sentido. Durante esos periodos en los que las señales humanas habían desaparecido misteriosamente de los sistemas de monitoreo galácticos, habían estado llevando a cabo juegos de guerra a gran escala, probando sus naves, sus armas, sus tácticas contra escenarios cada vez más sofisticados. Y a juzgar por la progresión de las firmas de energía a lo largo del tiempo, habían estado ganando esos juegos de guerra por márgenes cada vez más devastadores. Krix buscó la última pieza de datos, las lecturas de energía de la luna de la Tierra. Según los registros oficiales, era una roca sin vida que los humanos usaban para investigación científica y extracción de minerales. Los escaneos contaron una historia diferente. La luna estaba hueca. Completamente hueca. Y las lecturas de energía de su interior sugerían que no era solo una base o una instalación de investigación. Era un arma. Un arma del tamaño de una luna, apuntando directamente a la flota galáctica reunida. Ordenador, dijo en voz baja. Estima el potencial destructivo de un arma de energía dirigida con la masa y la firma de energía de la luna de la Tierra. El ordenador procesó durante varios segundos antes de responder. Imposible de calcular. El rendimiento energético excede los parámetros máximos del software de simulación.
Krix se recostó en su silla, mirando las pantallas de datos que acababan de poner patas arriba su comprensión del universo. Los humanos no habían estado viviendo bajo la protección del Alto Mando Galáctico durante 1000 años. El Alto Mando Galáctico había estado viviendo bajo la protección de los humanos. Y ahora, el Comandante Supremo Vex acababa de declarar la guerra a la especie militarmente más avanzada de la historia galáctica. Una especie que había pasado un milenio preparándose para este momento, construyendo armas que podían romper planetas como huevos, y aparentemente viendo todo esto como la broma práctica más elaborada de la galaxia. En algún lugar en las profundidades del espacio, 1000 naves de guerra humanas probablemente estaban encendiendo armas que podían esterilizar sistemas estelares. Mientras sus tripulaciones hacían apuestas sobre cuánto tiempo les tomaría a los alienígenas darse cuenta en que se habían metido, Krix tomó su dispositivo de comunicación de emergencia, sus tentáculos temblando mientras se preparaba para entregar el peor informe de inteligencia de la historia galáctica. La sesión de emergencia del Alto Mando Galáctico fue un estudio de pánico apenas controlado disfrazado de preocupación digna. El Comandante Supremo Vex paseaba detrás de su podio como un animal enjaulado, sus antebrazos gesticulando salvajemente mientras la oficial de inteligencia Krix entregaba su informe. Con cada revelación, los miembros del Consejo reunidos se ponían cada vez más pálidos, morados, verdes o del color que fuera que su especie tomara al enfrentarse a la angustia existencial. Me está diciendo, chilló el miembro del Consejo Borg, su habitual toque dramático reemplazado por un terror genuino, que los humanos han estado realizando pruebas de armas lo suficientemente poderosas como para destruir planetas, y nosotros las clasificamos como operaciones mineras. Krix asintió sombríamente, su pantalla mostrando las devastadoras firmas de energía que se habían estado escondiendo a plena vista durante siglos. El quinto planeta de su sistema, Phaeton, no fue destruido por inestabilidad gravitacional natural. Fue práctica de tiro. La cámara estalló en lo que podría llamarse generosamente histeria controlada, ya que varios miembros del Consejo comenzaron a hiperventilar, lo cual era particularmente alarmante para las especies que en realidad no respiraban oxígeno. El almirante Thorpe, todavía vistiendo su ridícula colección de medallas, se puso de pie con obvia renuencia. Comandante Supremo, quizás deberíamos considerar una retirada táctica, un reposicionamiento estratégico, huir muy, muy rápido. Antes de que Vex pudiera responder con lo que seguramente sería otra teatral muestra de indignación, la pantalla de visualización principal parpadeó y cobró vida. La imagen que apareció hizo que todos los seres en la cámara guardaran silencio al instante. El general Rex Harrison estaba en lo que claramente era un centro de mando militar, pero uno diferente a cualquier otro en la base de datos galáctica. Las paredes zumbaban con pantallas de energía que mostraban información táctica en tiempo real, sistemas de armas que desafiaban la comprensión actual de la física y mapas estelares que marcaban cada posición alienígena en la galaxia con una precisión incómoda. El propio Rex era un estudio de confianza casual. A diferencia de los elaborados uniformes y las condecoraciones ceremoniales preferidas por los líderes militares galácticos, vestía ropa sencilla con una única placa de identificación. Sin medallas, sin insignias elegantes, sin capa dramática. Solo un humano de mediana edad con canas y el tipo de compostura relajada que sugería que estaba a punto de explicar algo muy obvio a niños muy lentos. Buenas tardes, caballeros, dijo Rex agradablemente, asintiendo hacia la cámara como si estuviera uniéndose a una videoconferencia casual en lugar de dirigirse al liderazgo militar supremo de 47 civilizaciones. Entiendo que han tenido algunas preocupaciones sobre nuestra respuesta a su declaración de guerra. El Comandante Supremo Vex luchó por recuperar la compostura, irguiéndose a toda su impresionante altura. General Harrison, se dirigirá a este consejo con el debido respeto. Sí, sobre eso, interrumpió Rex suavemente, consultando lo que parecía ser una tableta. He estado monitoreando sus comunicaciones durante los últimos días, y creo que podría haber algunos malentendidos que necesitan aclararse. La admisión casual de que los humanos habían estado monitoreando comunicaciones militares galácticas supuestamente seguras golpeó al Consejo como un golpe físico. Varios miembros realmente se cayeron de sus sillas. Rex continuó como si no acabara de admitir lo que debería haber sido imposible. Primero que nada, gracias por finalmente darnos una razón legítima para probar nuestros nuevos sistemas defensivos. Hemos estado realizando simulaciones durante siglos, pero no hay nada como las aplicaciones del mundo real para solucionar los problemas. Gesticuló casualmente hacia algo fuera de la pantalla, y la pantalla detrás de él se actualizó para mostrar la masiva flota alienígena que rodeaba la Tierra. Excepto que ahora, cada nave alienígena estaba resaltada con marcadores de objetivo,
análisis de energía y lo que parecían ser evaluaciones tácticas de sus capacidades defensivas. Bonita flota, comentó Rex con el tono de alguien que admira el jardín de un vecino. Muy brillante. Disfrutamos particularmente la formación, garra de la perdición inevitable, del almirante Thorpe. Nuestras computadoras tácticas la clasificaron como moderadamente amenazante para naves espaciales civiles e inadmisible contra cualquier objetivo militar construido después del año 2500. El almirante Thorpe emitió un sonido que estaba entre un gemido y un fallo mecánico. La expresión de Rex se mantuvo amigable. Mientras continuaba, ahora, sé que probablemente se están preguntando cómo pudimos analizar sus naves tan rápidamente. La verdad es que hemos tenido especificaciones técnicas completas de cada nave de su flota desde hace unos, 600 años. Tocó su tableta y la pantalla mostró esquemas técnicos detallados de las naves del alto mando galáctico, incluyendo diseños internos, sistemas de armas y lo que parecían ser programas de mantenimiento. Verán, explicó Rex de manera conversacional, durante esas misiones de exploración que tan amablemente aprobaron a lo largo de los años, no solo estábamos tomando fotografías. Estábamos realizando operaciones de recopilación de inteligencia exhaustivas. Cada vez que una de nuestras naves tenía un mal funcionamiento de navegación y se desviaba accidentalmente demasiado cerca de una de sus instalaciones, en realidad estábamos escaneando todo con sensores que ustedes aún no han inventado. El color se estaba escurriendo rápidamente del rostro del comandante supremo Vex, dejándolo en un alarmante tono lavanda. Pero el verdadero avance, continuó Rex, claramente disfrutando ahora, llegó hace unos 800 años, cuando su tercera flota comercial sufrió ese desafortunado ataque pirata en los territorios del borde exterior. Ya saben, ese en el que varias de sus naves fueron dañadas pero milagrosamente rescatadas por una nave de investigación humana que pasaba. La cabeza con forma de piña del miembro del Consejo Trick comenzó a decaer a medida que las implicaciones se hacían claras. ¿Los piratas? ¿Fueron ustedes? Oh, Dios mío, no, dijo Rex con aparente sinceridad. Los piratas eran reales. Simplemente estábamos por el vecindario cuando sucedió. Y cuando nos ofrecimos a ayudar con las reparaciones, sus agradecidos capitanes estuvieron más que felices de dejar que nuestros ingenieros primitivos echaran un vistazo a sus sistemas dañados. La sonrisa del general adquirió una calidad depredadora. Resulta que la ingeniería inversa de tecnología es mucho más fácil cuando los propietarios originales te entregan manuales técnicos completos e instrucciones detalladas de reparación. En 50 años, no solo habíamos descubierto cómo funcionaba toda su tecnología, sino que la habíamos mejorado en varias generaciones. Rex gesticuló de nuevo, y la pantalla mostró una comparación entre los sistemas de armas alienígenas y sus equivalentes humanos. La diferencia era como comparar un hacha de piedra con un misil nuclear. Lo curioso de un tratado de paz de 1000 años, continuó Rex de manera conversacional, es que te da mucho tiempo para prepararte para cuando la paz inevitablemente termine. Mientras ustedes estaban sentados puliendo sus medallas y practicando discursos intimidantes, nosotros estábamos llevando a cabo el programa de preparación militar más completo de la historia galáctica. Sacó otra pantalla. Cada operación minera fue una prueba de armas. Cada misión científica fue un reconocimiento. Cada apagón de comunicación fuimos nosotros realizando juegos de guerra a gran escala contra fuerzas alienígenas simuladas. El general hizo una pausa, dejando que eso calara antes de dar el golpe final. Y solo para que todos tengamos claro la situación táctica actual, su flota de 20.000 naves está actualmente rodeada por aproximadamente 45.000 naves humanas que no pueden ver porque nuestra tecnología de sigilo está unos 3 siglos por delante de sus capacidades de detección. La pantalla holográfica se actualizó para mostrar el verdadero alcance de la presencia militar humana en el sistema solar. Las naves se materializaron en los sensores como estrellas apareciendo al atardecer, rodeando y superando en número a la flota alienígena en más de 2-1. Cada una de nuestras naves, continuó Rex con precisión académica, está equipada con sistemas de armas capaces de destrucción planetaria. Nuestras naves de patrulla más pequeñas llevan más potencia de fuego que sus acorazados más grandes. ¿Y nuestra luna? Hizo una pausa para un efecto dramático. Bueno, digamos que si decidiéramos usarla como se pretende, podríamos esterilizar todo dentro de un radio de 10 años luz. La cámara estaba tan silenciosa que el sonido del sistema nervioso de varios miembros del consejo apagándose era claramente audible. Así que, concluyó Rex, su comportamiento amistoso nunca vaciló.
Cuando nos preguntan por qué nos reímos, la respuesta es simple: durante 1000 años, ustedes han estado pensando que eran los depredadores supremos de esta galaxia, mientras nosotros hemos estado fingiendo educadamente ser herbívoros inofensivos. La risa no es burla, caballeros. Es alivio. Se inclinó ligeramente, y por primera vez, su sonrisa contenía un toque de algo que no era del todo amigable. Porque después de un milenio de preparación, finalmente podremos descubrir si todas nuestras teorías sobre la guerra galáctica son correctas. La transmisión terminó, dejando al alto mando galáctico mirando una pantalla en blanco y contemplando el hecho de que acababan de declarar la guerra a una especie que los había estado tratando como mascotas adorables pero potencialmente peligrosas durante 1000 años. El silencio en la cámara del alto mando galáctico era el tipo de quietud profunda que usualmente precedía a la iluminación o al colapso psicológico completo. El comandante supremo Vex permaneció congelado detrás de su podio, sus 6 ojos parpadeando en rápida sucesión mientras su cerebro intentaba procesar información que violaba cada suposición que había tenido sobre el orden natural del universo. Fue la oficial de inteligencia Krix quien finalmente rompió el silencio, su voz apenas un susurro. Comandante supremo, necesitamos discutir protocolos de retirada inmediata. Retirada. La voz de Vex se quebró como la de un adolescente en la pubertad. Nosotros no nos retiramos. Somos el alto mando galáctico. Tenemos 47 civilizaciones bajo nuestra protección. Tenemos la fuerza militar más grande del espacio conocido. Teníamos, corrigió el almirante Thorpe en voz baja, mirando su colección de medallas con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que todos eran trofeos de participación. Teníamos la fuerza militar más grande. Aparentemente, hemos sido superados en armamento durante varios siglos. Antes de que alguien pudiera responder, la pantalla de visualización volvió a parpadear. Esta vez, no era la cara amistosa del general Rex lo que aparecía, sino una lectura técnica que hacía que cada oficial militar en la cámara sintiera como sus perspectivas de carrera se evaporaban en tiempo real. La doctora Helen Carter apareció en pantalla, vistiendo una bata de laboratorio y el tipo de sonrisa emocionada que tienen los científicos cuando están a punto de explicar algo que cambiará fundamentalmente la comprensión de la realidad de todos. Detrás de ella, pantallas masivas mostraban esquemas de armas que parecían menos hardware militar y más instrumentos de horror cósmico. Hola, dijo alegremente, como si saludara a viejos amigos en lugar de dirigirse al liderazgo militar de la mitad de la galaxia. El general Rex pensó que les interesaría una sesión informativa técnica sobre nuestras capacidades defensivas actuales. Soy la doctora Carter, jefa de la División de Investigación de Defensa Humana. Gesticuló hacia las pantallas detrás de ella con obvio orgullo. Ahora, sé que probablemente tienen curiosidad sobre nuestros sistemas de armas. Así que permítanme comenzar con algunos de nuestros proyectos anteriores. Esta belleza de aquí es lo que llamamos el rompeplanetas Mark 7 minutos. La pantalla mostraba un dispositivo que era simultáneamente elegante y aterrador, su diseño elegante ocultaba el tipo de potencial destructivo que hacía que las supernovas parecieran petardos. Probamos este modelo por primera vez hace unos 600 años en Phaeton, el quinto planeta de nuestro sistema, continuó la doctora Carter de manera conversacional. El rendimiento energético fue aproximadamente 47 veces mayor de lo que sugerían nuestros cálculos teóricos. Bastante emocionante, en realidad. El planeta no solo se desintegró. En realidad, dejó de existir a nivel molecular durante unos 37 segundos antes de que la realidad se reafirmara. El miembro del Consejo Borg emitió un sonido que estaba entre un grito y una oración a las entidades cósmicas que pudieran estar escuchando. Por supuesto, continuó la doctora Carter con entusiasmo académico. Ese fue solo nuestro proyecto de calentamiento. Una vez que resolvimos los principios básicos de la conversión materia-energía a escala planetaria, pasamos a diseños más ambiciosos. La pantalla se actualizó para mostrar algo que dolía mirar directamente, como si la mente humana no estuviera equipada para procesar sus imposibilidades geométricas. Este es el Destructor Estelar Mark 12 minutos, anunció con orgullo. Lo probamos en una enana roja a unos 200 años luz de aquí. Los resultados fueron, bueno, espectacular, realmente no lo cubre. La estrella no solo se convirtió en supernova. En realidad, se invirtió y se convirtió en un agujero negro temporal antes de estabilizarse en algo que nuestros físicos todavía están tratando de clasificar. El almirante Thorpe ahora lloraba abiertamente, sus medallas tintineando suavemente mientras sus hombros temblaban. La doctora Carter notó su angustia y ofreció una sonrisa de compasión. Oh,
No se preocupe, almirante. Nos aseguramos de probarlo en un sistema deshabitado. Después de todo, no somos monstruos. Solo queríamos ver si nuestros cálculos sobre ingeniería estelar eran correctos. Sacó otra pantalla, esta vez mostrando lo que parecía ser una estructura del tamaño de una luna erizada con tantos sistemas de armas que parecía un puercoespín metálico teniendo una crisis existencial. Y esto nos lleva a la base Luna, nuestra instalación defensiva principal, dijo con obvio afecto. Sé que sus informes de inteligencia la clasificaron como el satélite natural de la Tierra, pero hemos estado haciendo algunas modificaciones a lo largo de los años. La pantalla hizo zoom para revelar que la luna de la Tierra era de hecho hueca, pero no solo hueca. Era una construcción completamente artificial disfrazada para parecer un cuerpo celestial natural. La luna original se estaba poniendo un poco abarrotada, explicó la doctora Carter con naturalidad. Así que construimos un reemplazo. Misma masa, mismas características orbitales, pero con significativamente más espacio interior para nuestros sistemas defensivos. La luna vieja está actualmente sirviendo como plataforma de armas móvil en los territorios del borde exterior. El comandante supremo Vex finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ahogado. ¿Cuántas armas tienen? La doctora Carter consultó lo que parecía ser una tableta, desplazándose por los datos con la despreocupación de alguien que revisa una lista de compras. Bueno, eso depende de cómo las cuente. Si hablamos de sistemas de armas individuales, actualmente tenemos aproximadamente 2.4 millones de unidades activas. Si contamos las instalaciones defensivas integradas, eso baja a unos 47.000. Pero si quiere incluir nuestras armas prototipo experimentales. Hizo una pausa, desplazándose aún más. Oh, Dios mío, ese número se vuelve bastante grande, de hecho. La pantalla detrás de ella se actualizó para mostrar un mapa galáctico salpicado con tantas instalaciones de armas humanas que parecía que alguien había estornudado estrellas por todo el cosmos. Verán, continuó la doctora Carter de manera conversacional. La paz de 1000 años nos dio tiempo para pensar realmente en los límites teóricos de la capacidad destructiva. Comenzamos con preguntas básicas como, ¿qué pasaría si pudiéramos manipular fuerzas fundamentales? Y avanzamos hacia problemas más complejos como, ¿es posible armar el concepto de la entropía misma? Gesticuló hacia otra pantalla que mostraba lo que parecían ser ecuaciones matemáticas que hacían que los ojos de varios miembros del Consejo comenzaran a sangrar solo al mirarlas. La respuesta, por cierto, es sí. Lo llamamos el cañón de ajuste de realidad. No solo destruye objetivos, sino que retroactivamente impide que alguna vez hayan existido. Lo probamos en un pequeño asteroide el mes pasado. Y no solo el asteroide desapareció, sino que todos los registros de su existencia fueron eliminados espontáneamente de todas las bases de datos de la galaxia. La oficial de inteligencia Crick sintió que su cordura realizaba operaciones que violaban varias leyes de la física. Doctora Carter, está diciendo que la humanidad tiene armas que pueden alterar la naturaleza fundamental de la realidad misma. Oh, Dios mío, no, se rió la doctora Carter. Eso sería irresponsable. Tenemos armas que pueden alterar la naturaleza fundamental de la realidad en áreas localizadas muy específicas. Gran diferencia. No vamos a reescribir accidentalmente las leyes de la física para todo el universo. Eso sería un proyecto para un martes, como muy pronto. Sacó una última pantalla que mostraba lo que parecía ser un temporizador de cuenta regresiva. Ahora, probablemente debería mencionar que hemos estado esperando una oportunidad como esta desde hace bastante tiempo, dijo con el entusiasmo de un niño en la mañana de Navidad. 1000 años de diseño teórico de armas están muy bien, pero no hay nada como las pruebas de campo para validar sus hipótesis. El temporizador de cuenta regresiva llegó a cero. En todo el sistema solar, 20.000 naves de guerra alienígenas de repente se encontraron completamente impotentes, a la deriva en el espacio como esculturas de metal muy caras y muy confundidas. Sus tripulaciones estaban ilesas, pero profundamente contemplativas, como si acabaran de recibir profundas revelaciones sobre la insignificancia de sus suposiciones previas sobre la superioridad militar. Ahí lo tienen, dijo la doctora Carter con satisfacción. Todas sus naves están ahora operando como se pretendía, lo que significa que no operan en absoluto. No se preocupen, el efecto es solo temporal. Sus sistemas deberían volver a funcionar en aproximadamente 72 horas, asumiendo que nadie estornude cerca de nuestros sistemas de control.
La transmisión terminó, dejando al alto mando galáctico contemplando el hecho de que la humanidad acababa de desactivar casualmente la flota militar más grande de la historia galáctica usando lo que ellos consideraban una pequeña demostración defensiva. En el silencio resultante, el miembro del Consejo Trick levantó un apéndice tembloroso. Comandante Supremo, me gustaría proponer formalmente una rendición inmediata e incondicional. La moción fue secundada por cada miembro consciente del Consejo, incluido el almirante Thorpe, quien todavía lloraba, pero había logrado dejar de hiperventilar el tiempo suficiente para levantar la mano. El comandante supremo Vex miró la pantalla en blanco durante un largo momento antes de presionar lenta, cuidadosamente y con la mayor dignidad que pudo reunir, el botón de rendición de emergencia, que había esperado no usar nunca. En algún lugar en las profundidades del espacio, 45.000 naves de guerra humanas apagaron sus armas con lo que solo podía describirse como decepción, mientras sus tripulaciones comenzaban a hacer apuestas sobre cuánto tiempo le tomaría a la siguiente potencia galáctica reunir el coraje para declarar la guerra a la humanidad. Después de todo, todavía tenían muchas armas experimentales que necesitaban pruebas de campo adecuadas.